Hola profesora y compañeros. Nuestra exposición el día de hoy se trata sobre la salud mental de los adolescentes entre los 12 y 17 años durante la pandemia, con un periodo entre el 2020 y el 2021. Este trabajo está realizado por Roxani Castro, Natasha Castillo, Sofía Palma, Denis Marín y mi persona Juan Diego Mora. Primeramente, vamos a hablar sobre la afectación en las relaciones sociales, familiares y el desempeño escolar. La familia ha sufrido cambios súbitos y de gran impacto durante la pandemia. El confinamiento prolongado sumado al desempleo aumenta el riesgo de que los padres consuman mayor cantidad de alcohol y otras sustancias debido al estrés. Esto abre una puerta a la posibilidad de maltrato de pareja, discordias familiares, maltrato infantil y hasta abuso sexual. El confinamiento supone una convivencia continua con otras personas que exige cambio en la dinámica familiar. Las familias expuestas previamente a violencia intrafamiliar continuarán con un riesgo latente y cuanta más dificultad económica tengan los maltratadores y mayor duración el aislamiento, existe mayor posibilidad para que el maltrato continúe. Las medidas para quedarse en casa conllevan un mayor riesgo de que los niños sean testigos o sufran violencia y abuso. Para algunos niños, el cierre del colegio conlleva factores como el no tener acceso a la educación y alimentación, como por ejemplo el año pasado con el cierre de colegios, muchos adolescentes afrontaron la pérdida de tiempos de comida que la institución normalmente brinda en los comedores escolares. Afortunadamente, el MEP junto al gobierno de Costa Rica abarcó esta situación mediante la repartición de víveres. Finalmente, el no tener contacto cara a cara con sus compañeros y profesores y no poder realizar actividades deportivas y de tiempo libre afectan directamente al menor de edad y su salud mental. A continuación, doy paso a la entrevista realizada por mi compañera Roxani Castro y Denis Marín. Bueno, nos encontramos con el licenciado Luis Guzmán, profesional en psicología, quien nos responderá unas preguntas acerca de nuestro tema. Buenas noches, don Luis. Buenas noches, aquí estamos, Roxani y Denis. ¿Cuál es la mejor manera en la que podemos tratar la ansiedad y demás desde casa, ya sea con autoayuda o con algún tipo de ayuda familiar? Sí, bueno, yo pondría primero que todo la familia, ¿verdad? Uh-huh. O sea, obviamente está primero la persona estudiante. Hay que entender que es persona estudiante. Uh-huh. O sea, esa persona estudiante tiene una mente pensante, entonces esa persona ocupa de apoyo directamente a la familia. Vamos, ese papá, esa mamá, ese abuelo, ese tío, ese hermano que está ahí. Eso es un factor de acompañamiento muy importante. ¿Por qué? Porque el chico y la chica necesitan eso en este momento. Hay personas que son muy sensibles a ese punto, otros tal vez no. Entonces, tienen como altibajos, ¿verdad? ¿Verdad? Hay que entender que durante la semana puede haber un altibajo emocional y entonces ellos entran en crisis en algún momento. ¿Qué ocupan? Acompañamiento. No se les juzgue, que se les escuche. Yo entiendo que hay mucha presión en este momento porque tienen que entregar trabajos. Al escuchar la respuesta del psicólogo Luis Guzmán a esta pregunta, logramos entender de una mejor manera que el acompañamiento de un adulto hacia un adolescente es algo fundamental para el buen desarrollo de las actividades diarias, ya que en base a esto se logra obtener confianza y seguridad en sí mismos y en las personas que los apoyan. Seguidamente, el segundo argumento que vamos a abarcar sería el incremento de trastornos mentales como depresión y ansiedad. Como consecuencia del brote del COVID-19 se generaron una serie de trastornos mentales, los cuales los estudios han señalado que se han aumentado las cifras de diagnóstico de ansiedad a raíz de la pandemia de COVID-19. El diagnóstico de ansiedad frecuentemente se presenta con problemas de sueño y de comorbilidad con depresión, siendo estos los más comunes y esto debido a su magnitud son más grandes de lo que la población pudo soportar en su momento. Debido a esto, la OMS recomendó ciertas actividades para el mejoramiento de la salud mental, tales como explorar y validar sus emociones e intentar actividades como cocinar o armar rompecabezas con el fin de conectar con el presente y además de la relajación muscular, que es muy importante.
Algunas de las causas de estos trastornos mentales serían la sobrecarga de trabajo o estudio, la confusión causada por el exceso de información, la interrupción de la rutina diaria y el distanciamiento de los seres queridos y del mundo. Además del miedo generado por la pandemia, añadiendo a esto, los problemas generados duran mucho más allá de la misma y por lo general los adolescentes son muy afectados por estos problemas. Retomando el punto anterior, es importante mencionar que el estrés generado conlleva una cadena de consecuencias emocionales negativas, tales como la depresión, ansiedad, cuadros de estrés o el uso de sustancias para controlar estos cuadros que más adelante podrían generar una adicción. Desde que inició la pandemia, han incrementado la llegada de pacientes adolescentes a su consultorio con algún tipo de problema relacionado a la salud mental o algo similar. Sí, no puedo decir que antes de la pandemia no había, porque siempre ha existido, pero creo que sí se incrementó porque se empezaron a disparar los casos de ansiedad, ¿verdad? Generalizada y también de depresión, ¿verdad? Para nada es un secreto que la pandemia obstaculizó en la vida de muchos chicos la parte social, ¿verdad? Que es una base fundamental, ¿verdad? Dentro del marco educativo, pero empezaron a sentir que no era exactamente como el tiempo de huelgas anteriormente, ¿verdad? Sino que el tiempo de pandemia es muy diferente porque todavía en el tiempo de huelgas ellos tenían libertad de salir y venir y entrar. En la pandemia se limitó más y eso vino a traer un, o sea, aparecieron detonantes en la vida de los chicos que no habían aparecido anteriormente, ¿verdad? Temores, ansiedades, depresiones, cuadros de ansiedad, momentos de mucho estrés en las familias, ¿verdad? Porque no era lo mismo quedarse en la casa. Desde que inició la Y exactamente como nos dice el señor Lubin sobre este tema de ansiedad y que cada estudiante ha aumentado en estos 2 años de pandemia y la llegada a todos los consultorios de él, donde cada de estas personas empezaron a sufrir temores, ansiedades y fechorías por ese problema. Y es súper importante saber que si ustedes tienen algún problema sobre esto, tienen que llamar a un profesional para que los atiendan rápidamente a su caso y no quedarse sufriendo por esto. El tercer punto a tocar es la afectación psicológica en la virtualidad. El mayor contraste que se puede recalcar del cambio de la educación presencial a la educación virtual fue la espontaneidad con la que esta surgió. Los programas anteriores de educación contaban con una tecnología educativa robusta y planificada, mientras que los nuevos métodos educativos han sido improvisados para mantener la continuidad educativa en esa situación de emergencia, y con ello ha traído varios problemas, entre los cuáles están los problemas metodológicos refiriéndose a la falta de capacitación a los estudiantes y profesores, la falta de equipo para los estudiantes como son las computadoras, el internet estable, conocimientos del uso de software y diversas tecnologías educativas, habilidades de trabajos, entre otros, causando con ello un incremento repentino de trabajo y estrés a los profesores y alumnos, frustración por fallas tecnológicas y uso de técnicas didácticas improvisadas, además de la sensación de despersonalización en las clases y lidiar con el aislamiento social. Los estudiantes de educación superior son una población muy vulnerable a los trastornos mentales, y aún más durante la pandemia por COVID-19. La salud mental se ha visto afectada por el confinamiento, las dificultades de desarrollo de las actividades académicas y las exigencias de las nuevas modalidades pedagógicas. Entonces, perfecto, Luis. Más bien, refiriéndonos al reto anterior, usted dice que ha habido un incremento de casos. Entonces, usted como docente ha notado un incremento de casos de estudiantes con ansiedad debido a la pandemia y estas clases virtuales. Le preguntamos esto ya que sabemos que usted es profesor en distintas instituciones. Sí, el tema de ansiedad es un tema que se maneja a nivel fisiológico, a nivel del pecho. Es el ritmo cardíaco, ¿verdad? Entonces, se acelera el ritmo cardíaco por la ansiedad. Ansiedad, para que lo podamos entender, la ansiedad es un exceso de futuro. ¿Qué va a pasar?
es diferente a la depresión, es un exceso de pasado en depresión, ¿verdad? Entonces, como el chico está acostumbrado a vivir como muy en el futuro, muy en el pasado, el presente real es una parte delicada en los adolescentes, ¿verdad? Tienen que ir madurando y creciendo y se van dando cuenta. Entonces, ese disparo de ansiedad en muchos fue muy, muy, muy doloroso porque de ahí, ¿qué pierden? Pierden aspectos como el comer, el dormir, algunos no controlan los estados anímicos, son muy variables, algunos se encerraron en el cuarto, cerraron cortinas, apagaron luces, empezaron a sentir que el estudio no tiene sentido, o sea, genera un montón de cosas. Y por ejemplo, en hogares donde la virtualidad parece mentira, pero en este país no todo el mundo tiene internet. Bueno, seguidamente sigue el contraargumento. Bueno, aunque el brote del virus haya traído consigo numerosas consecuencias negativas, como la pérdida de vidas o la afectación de las economías, son rescatables algunos efectos positivos que esta contrajo. Un ejemplo claro sería que los estudiantes desarrollan autonomía psicológica, y esto es debido a que con la virtualidad los estudiantes consiguen ser más autónomos, en contrario a las clases presenciales, donde el estudiante cuenta con un apoyo directo del profesor y de otros estudiantes en caso de cualquier duda o a cualquier tipo de ayuda que necesiten. Sin embargo, con la virtualidad, el estudiante no cuenta con un contacto tan directo ni con el profesor ni con estudiantes, y este debe estar atento a la actualización de las plataformas virtuales, además de llevar más de la mano la autodidáctica, ya que las clases virtuales pueden ser complicadas para muchas personas. Como conclusión, gracias a la investigación realizada y al aporte del psicólogo Lubin Guzmán, se llega a la conclusión que la salud mental ha sido gravemente afectada por todas las consecuencias que ha traído la pandemia, tales como el cambio a la virtualidad, el distanciamiento social, además de las pérdidas de vidas y la afectación de la economía. Consecuencias también como trastornos mentales, cuadros de estrés, entre otros. Añadiendo a esto, se aprendieron diferentes formas de cómo se pueden conllevar los problemas generados por el COVID-19 en la salud mental, todo de una manera sana y empática, además de la importancia de la coordinación y el buen funcionamiento de la familia, centro educativo y la persona adolescente. Todo esto para contar con una buena salud mental, ya que si alguna de estas no funciona de la manera correcta, puede traer consecuencias para las personas adolescentes. Con esto llegamos al fin de nuestra exposición. Muchísimas gracias por la atención y espero que sea de su agrado.